Vale, muy bien, Luis. Encantado de tenerte aquí. Muchas gracias por participar en esta tertulia de coaching educativo, de educación en general. Me gustaría presentarte, decir unas palabras, porque quizás tenga ahora el síndrome un poco del impostor, en el sentido de que estoy delante de un gran profesional, que además nos conocimos hace 4 años, porque estuvisteis a punto de aterrizar con la fundación aquí en España y luego no pudo ser. Y conectamos ahora en plena pandemia y la verdad es que he seguido toda tu trayectoria y estoy muy contento de también colaborar con ese gran diseño de esa fundación de la felicidad que ahora nos contarás. Pero me gustaría presentarte con unas pequeñas palabras y luego ya, si quieres, haces hincapié en alguna de las partes de la presentación. Luis Gallardo, licenciado en Ciencias Políticas, Sociología, MBA en USA, es diplomático, ha trabajado en Deloitte durante 10 años en el Departamento de Marketing Internacional y también participó durante 15 años en el Foro de Davos. Actualmente es miembro de la Junta Directiva del Día Internacional de la Felicidad de la ONU, de las Naciones Unidas, y fundador principalmente de la World Happiness Foundation. No sé si, Luis, si quieres comentar o detallar alguna de las cosas que hemos dicho en la presentación. No, me encanta, estoy encantado y estoy encantado que podamos trabajar juntos en la fundación, que ahora sí es realidad en España y que vamos a crearla con ese foco de que tener un mundo con más felicidad, libertad y conciencia para todos. Así que nada, encantado de estar aquí. Pues genial, yo encantado de tenerte aquí, de tener también a Asun, la compañera, que luego te hará otra entrevista en inglés durante 15 minutos. Y yo empezaría, Luis, después de esta trayectoria que tienes, que hemos explicado, ¿qué te llevó hace 6 o 7 años a diseñar o a crear una fundación de este estilo tan grande, tan importante y con el leitmotiv de la felicidad, ¿no? ¿Qué te llevó? Y explícanos también cuál es la misión principal que tiene, cuál es el reto principal que queremos alcanzar con esta fundación. Pues bien, me hace gracia porque según estamos hablando tengo una alarma de incendio aquí encima de la cabeza. No me digas. Pero eso, en realidad, Sí. es lo que me hizo movilizar ese tipo de alarma en la que vive el ser humano constante desde hace muchos años, lo que me hizo darle una pensada y decir, bueno, ¿cómo podemos crear foros y lugares, retiros, formación en los que la gente sea e intente entender que hay una alarma sonando, pero a la vez podemos gestionar nuestras emociones, entenderlas y llegar a un momento en el que podamos ser de ayuda al mayor número de personas posibles, ¿no? Y esa alarma a mí se me encendió sobre todo cuando estuve en Bosnia, como observador internacional después de la guerra. Esto no lo sabía, Luis. Era la antigua Yugoslavia. Sí. Justo estuve de observador internacional y ahí vi las consecuencias reales de combinar el odio con el miedo. Porque ese cóctel de odio y miedo fue el que utilizó realmente la cúpula de poder para agitar a todo el mundo. Y en esa agitación, uno habla y otro dispara. Y en esa guerra, desafortunadamente, murieron más de 2 millones de personas ejecutadas o desplazadas. Y a mí me tocó una república, la República Srpska, en la que básicamente se vació de musulmanes, porque en este caso fue uno de los territorios que el ejército serbio utilizó para limpiar étnicamente, y ese fue el lugar que a mí me tocó observar. Y la verdad que uno de esos días en los que empiezan las elecciones, 4 de la madrugada, y hay una señora esperando a las 4 de la mañana para que se abriera el colegio electoral. Vaya tela. Me acerqué a ella y le pregunté, todavía es muy pronto, y me miró unos ojos profundos y me dijo, no me importa, tengo mucha esperanza. Digo, han pasado muchas cosas. Dice, sí, he perdido a mi familia, he perdido a mis hijos, he perdido a mis amigos, pero no he perdido la esperanza de ser de nuevo feliz algún día.
Y eso se me quedó muy grabado, ¿no? Y dije, ¿cómo es posible que pase este drama? ¿Qué hay detrás de todo este odio, este miedo? Y fue lo que me hizo, por un lado, explorar y entender esas alarmas que tenemos siempre en la cabeza, qué provocan. Y de ahí, poco a poco fui conectando distintas cosas que me ha pasado en la vida. He sido entrenador de balonmano muchísimos años. Tampoco lo Y, sabía. y eso fue desde que tenía 14 años, empecé entrenando a niños de 8 y estuve, pues prácticamente me hice entrenador nacional. Y has jugado, ¿no? También a balonmano, me imagino, ¿no? Muchísimo y Hemos sabes... tenido una trayectoria muy similar, pero yo en baloncesto. Ah, pues bueno, sabes la importancia del deporte para Sí, y de crecer, los deportes de equipo, además, que son muy claro. importantes. Y en los equipos sabemos que hay objetivos individuales y objetivos colectivos. Ajá. Entonces no puedes alcanzar un objetivo colectivo si a nivel individual la gente no está plena. Entonces yo creo que cuando conectas lo que es trabajo en equipo, un poco mi carrera más de estudio, que es ciencia política, sociología y estudios para la paz, porque me hice el máster del MBA, pero también me hice un máster de estudios para la paz, que fue lo que me llevó a ser observador internacional. Ajá. Entonces es muy divertido ver cómo de eso al final salto al mundo corporativo y ahí es donde colaboro desde Deloitte muchos años con el Foro Económico Mundial, construyendo la agenda estratégica y te das cuenta de la importancia de tener marcos de diálogo. Pero ese marco de diálogo en Davos es siempre sobre el crecimiento económico. Y entonces dije, oye, tiene que haber otros marcos. Y me puse a explorar y a nivel de marca y marketing y propósito, encontré el espacio que todo el mundo explora y que quiere alcanzar en algún momento de la vida, que es la felicidad. Y entonces dice, bueno, ¿por qué no creamos un marco estratégico en el que crezcamos, no para crecer económicamente, sino para crecer como personas que nos lleve a un espacio de más felicidad? Y de ahí, pues poco a poco, vas tirándole la rueda, y ves pues que no hay un Día Internacional de la Felicidad, y empezamos a construirlo y a hacer el lobby para que se construyera, y al final 194 países firman Día Internacional de la Felicidad. No hay una resolución que ampare el proceso de construcción de... Ahí está la alarma. Sí, esa es literal. La otra era metafórica y esta es literal. No había una resolución que diga, oye, países, crear políticas públicas, empresas, proyectos que desarrollen al ser humano en plenitud. Y ahí dije, bueno, pues todo esto hay que crearlo. Y así llevamos ya unos cuantos años, creando las bases de un mundo con más felicidad, más conciencia y más libertad. Y es lo que yo llamo paz fundamental. Genial, me ha parecido súper interesante. Hemos tenido que llegar aquí a conectarnos a través de esta tertulia para que conozca muchas más cosas de ti, que además me conectan con lo que fue mi infancia, mi adolescencia. Yo empecé a jugar a baloncesto con 8 años y acabé con 20, o sea que estuve bastante tiempo. Me hice también entrenador, no llegué a entrenador nacional, me quedé con entrenador de niños, pero lo disfruté muchísimo porque aprendí lo que es la convivencia. Y una cosa muy importante que decía Obama también en algunos de sus discursos, que es la empatía. En ponerte en la piel de los demás, él decía que si en las naciones, si en la sociedad en general hubiera más empatía, estas batallas campales que viviste tú entre, dijéramos, entre colegas, ¿no? Entre conocidos, entre miembros de la misma familia, como la guerra civil aquí en España, se hubieran evitado, ¿no? Entonces, ¿qué crees tú que tiene la Fundación para evitar que se produzcan los conflictos? ¿O qué puede hacer la Fundación para conseguir que la felicidad sea mucho mayor a nivel mundial, ¿no? Pues mira, algo que parece anecdótico, pero que no lo es que la gente feliz no mata. La gente feliz no se apropia de lo que tienen los demás, no roba. La gente feliz crea más, innova más. Todo esto está ya más que estudiado. Entonces parece anecdótico, pero no queremos la felicidad para uno mismo, la queremos para que se comparta. Y cuanto más la compartes, más posibilidades tenemos de crear sociedades más justas, más equitativas y más diversas. Yo creo que desde la Fundación la clave es cómo de una forma y con un vocabulario adecuado podemos llegar al mayor número de personas y hacerles ver que la combinación de libertad, conciencia y felicidad nos ayuda a todos a crear sociedades más prósperas.
Y en ese sentido, la fundación se centra en 2 pilares claves, la formación y el dar acceso. Entonces, formo, doy acceso. Y con una teoría de cambio centrada en personas que están ayudando a otras personas. Entonces, es el coach, es el educador, el psicólogo, el médico, es el líder empresarial o de gobierno, personas que tienen una influencia, hemos calculado en alrededor de 400 personas durante su vida. Si nos centramos en esas personas, solo necesitamos 25 millones en el mundo. Los próximos, hemos calculado 2050, de aquí al 2050, como 30 años, para tener un impacto en toda la humanidad, en 10.000 millones de personas. Y todo esto que estás comentándome, que a mí me apasiona, ya sabías que me apasionó cuando entramos en contacto hace 4 años y ahora en plena pandemia, en abril o en mayo del 2020, me sigue apasionando. ¿Qué papel tiene la educación? Porque realmente esto es una tertulia educativa. Trabajamos muchos pilares básicos dentro de la fundación que son súper interesantes, la gobernanza pública, porque a partir de ahí surgen todas las decisiones, ¿no? Que nos lideran, y ahí surgen todos los líderes mundiales, ¿no? que están tomando esas decisiones clave para nosotros, pero también está el mundo del trabajo y de las organizaciones, ¿no? Del salud y bienestar, como muy bien has dicho, ¿no? La economía sostenible, ¿no? La alimentación sana, que a mí cada vez me interesa mucho más, ¿no? La tecnología y la ciencia, ¿no? Pero como yo soy un apasionado de la educación, al igual que Asun, ¿qué puede aportar la educación a la sociedad desde el punto de vista de la World Happiness Foundation? Bueno, pues como sabes, Juan, la educación es uno de los 3 pilares estratégicos de la fundación. Está el pilar del liderazgo en gobiernos y en empresas, está el pilar de la salud y el pilar de la educación. Sabemos que el 50% de la riqueza en el mundo está gestionado por empresas, 50% está gestionada por entidades privadas, o sea, por gobiernos, perdona. 50% por empresas, entidades y 50% por gobiernos. Tenemos que actuar en los dos. La educación cada vez está más en manos de empresas privadas y normalmente está en manos de gobiernos. Por lo que la educación a nivel sistémico es estratégica. Porque no solamente es el currículum, es el sistema en el que nos educamos y cómo nos educamos. Por otro lado, sabiendo que cada vez hay más empresas, más universidades privadas, más escuelas que están haciendo hincapié en desarrollar currículums, tenemos que trabajar también en ese espacio. Pero la educación es la base de todo. Y la educación no solamente es formal, la educación también es complementaria, es profesional. Lo que sí es muy importante es pensar desde un punto de vista de felicidad y bienestar, cuál es el currículum, cuáles son las materias, cuál es el mapa de educación básica que debería tener un ser humano para florecer. Entonces, en este caso, la fundación, imagínate, en muchos casos la fundación, o sea, la educación está creada para encontrar un trabajo. Sí. Te educan para encontrar un trabajo para poder vivir. Imagínate si el objetivo no es encontrar un trabajo, es ser la mejor versión de tú mismo. Entonces, la educación, currículum cambia. Porque claro, si ese es el objetivo, entonces tenemos que hablar desde muy temprana edad de inteligencia emocional. Tenemos que hablar de la energía kundalini, imagínate, cuando aprendes. Del mindfulness. Claro, tenemos que hablar de la meditación, de la respiración, de la alimentación claro, y de tantas cosas que nos afectan, ¿no? Exacto. O sea, son materias que ahora mismo nos estamos dando cuenta de su importancia porque hay ciencia y porque cada vez se conocen más, pero una vez que entras en ellas te das cuenta que es lo que se llama soft skills en el trabajo, ¿no? Sí. Bueno, no es soft, son los hard. En un momento determinado en la vida nos vamos a dar cuenta que realmente lo que necesitamos es saber vivir. Entonces, si lo que necesitamos es saber vivir, ¿cómo aprendemos a saber vivir? Y el conocimiento técnico, muy concreto, para hacer algo, tiene que ser complementario al ser. Entonces, la educación desde el ser es un poquito diferente a la educación que tenemos actualmente. Ahora mismo tenemos una educación basada en el hacer. Y es, voy a estudiar... O en el tener, en el hacer o el tener. Sí, claro, incluso es
en el hacer para tener. Para ¿no? tener, efectivamente, efectivamente. Entonces, estudio para hacer para tener. Efectivamente. Bueno, cambia el modelo. Estudio para ser de servicio a los demás. Y Porque luego algo ya que... vendrá el hacer o el tener, si quieres. Exactamente. O sea, esto lo va a tratar perfectamente Asun luego, porque el coaching educativo, la esencia principal que tiene es la educación del ser. Esto nos diferencia de otras disciplinas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo más o menos, por ir acabando, sí que me gustaría que comentaras brevemente la cátedra de ciencia, la primera cátedra de ciencias contemplativas que hemos montado con la Universidad de Zaragoza, con UNIZAR, que además va a ser la presentación en breve, y también que nos hablaras un poco de la World Happiness Fest de marzo del año próximo, en qué punto se encuentra, dijéramos, cuál es el reto principal. Coméntanos un poquito de esas dos cosas. Con la alarma incluida, Sí. algo muy importante, porque esto nos está probando la educación del ser, ¿no? La cátedra es muy importante, porque mira, hemos construido la primera cátedra de ciencias contemplativas y parece mentira que la tengamos que construir nosotros, ¿no? Pero bueno, Sí. yo estoy muy contento porque al menos la podemos creer. ¿Pero qué es ciencia contemplativa? Las ciencias contemplativas son el cúmulo de ciencias, matemáticas, biología, psicología, medicina, neurociencia, filosofía, que están cada una en un área. Nosotros las vamos a todas concentrar para estudiar cómo ser. O sea, si no vamos al concepto de ser, vamos a meter ciencia y vamos a conectarla con la espiritualidad. Entonces, tenemos que aprender mucho de la ciencia, y lo dice Javier García Campayo, que es el director de la cátedra. Sí, sí. No prueban ahora mismo ni siquiera el 5% de los elementos que vienen por la espiritualidad. Bueno, vamos a ver si podemos avanzar, pero por otro lado, particularmente a mí lo que más me interesa es la interconexión de disciplinas para ser. Entonces, cuando veamos al ser humano, vamos a entenderle desde la parte fisiológica, la parte biológica, desde la parte esencia. Y con evidencia científica, ¿no? Que parece que la parte, o sea, la gente puede entender que cuando hablas de ciencias contemplativas es algo como muy esotérico, ¿no? Muy etéreo, ¿no? Tú estás hablando de ciencia, estás hablando de evidencia científica, estás hablando de académicos, estás hablando de científicos, estás hablando de la Universidad de Zaragoza, que es una de las más prestigiosas a nivel nacional. Sí, hemos elegido la Universidad de Zaragoza especialmente porque Javier García Campayo está ahí y porque es una universidad pionera a la hora de crear este tipo de cátedras tan vanguardistas. Sí que es cierto que no nacemos solos. En las mayores universidades de Estados Unidos y la India existe el área de ciencias contemplativas. Y contemplativo es muy bonita la palabra porque es como observar. Sí, a lo mismo que hice en Bosnia observando, los observadores internacionales, contemplar es una técnica que una vez que entras dentro de ella es una técnica fantástica para conseguir cualquier resultado, porque cuando contemplas, observas algo que en un momento dado se transforma y esa transformación la integras en tu propia vida y en tu propia experiencia. Entonces, contemplar es ver todo el proceso de reconozco que algo está pasando y lo integro. Y esa es un poco la filosofía que le damos a la cátedra. Genial, genial, me encanta. Y bueno, ¿y qué vamos a conseguir con el FES del 2022? Esto va a ser la bomba ya, ¿no? Después de, con las ganas que tenemos de poder hacerlo presencial, definitivamente, pues que hagamos un buen festival alrededor de la felicidad y que realmente podamos, todo aquello que no hemos podido hacer en año y medio, que podamos realmente compartirlo con todos los profesionales. Bueno, el Festival Mundial de la Felicidad lo llevamos haciendo ya más de 7 años y los 2 últimos años ha sido online, pero como sabes es un modelo policéntrico que pasa a la vez en más de 85 ciudades del mundo y entonces lo que queremos hacer en este caso, más centrados en este caso en España, es crear un festival, en este caso híbrido, online presencial, pero sobre todo el concepto de festival es celebración. Es celebración de la diversidad, celebración del derecho a ser feliz y de las herramientas que pueden
ayudarnos a nivel personal y a nivel colectivo, porque la transformación de verdad, una vez que entramos en el ser, se produce en equipos y en grupos. Entonces lo que hacemos con este tipo de festivales es celebrar y conectar. Creamos esos grupos, todo está organizado a través de grupos que van a empezar un camino de transformación, pues para ser de servicio, para celebrar y para disfrutar la vida. Y a establecer sinergias y a co-crear, que realmente, y a cooperar y a colaborar, que es una de las, dijéramos, misiones principales que tiene la Fundación. Así que muchas gracias, Luis, por tenerte aquí. Me ha encantado. He descubierto cosas que después de haber estado en contacto contigo año y medio no conocía, desconocía, y me ha encantado esa visión y he aprendido muchísimo, así que te agradezco que hayas estado conmigo en esta tertulia sobre educación y sobre todo lo que tenga realmente importancia para el ser humano. Así que muchas gracias. Pues un placer. Muchísimas gracias a ti. Gracias.